Gracias por seguir acompañándonos en este recorrido de datos e investigación. Soy Enrique Gómez y estamos en una emisión más de México en Contexto. Ya estamos a poco más de una semana de la elección judicial del 1 de junio. Una elección inédita, sí, pero también compleja, pues requiere de un mayor involucramiento ciudadano. Como usted sabe, esta elección se desarrolla en dos ámbitos, el federal y a nivel local en 19 entidades. En ambos casos se eligen a impartidores de justicia como jueces y magistrados. Por ello, esta noche haremos una radiografía de los cargos federales que se elegirán en el Estado de México. Es decir, repasaremos el mapa electoral de la elección judicial federal, pero en lo que corresponde a la entidad mexiquense. Por ello, esta noche contamos con la presencia del doctor en Derecho, Óscar Alberto Ciprián Nieto. Él es vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Doctor, muy buenas noches. Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todo tu auditorio. A la orden. Gracias. Pues vamos a comenzar, pero antes vamos a ver un banco de datos que ha preparado nuestro equipo de producción. Adelante, por favor. Se aproxima la elección extraordinaria del 1 de junio, en la que se elegirán cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial. Por ello, aquí te recordamos cuántos cargos están en contienda, así como cuántas candidatas y candidatos compiten por cada uno de ellos. En total, son 881 cargos los que se renovarán en todo el país. Para ello hay un total de 3.414 aspirantes, 1.449 son mujeres, 1.965 son hombres. Entre los cargos, 9 corresponden a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los cuales se postulan 64 candidatas y candidatos. Para los 5 puestos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, hay 38 aspirantes. 2 cargos más corresponden a magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 15 candidatas y candidatos. Para las 15 magistraturas de salas regionales del mismo tribunal, se registraron 95 postulaciones. En cambio, para las 464 magistraturas de circuito, hay 1.638 postulantes. Y para los 386 cargos de juezas y jueces de distrito, se registraron 1.564 candidaturas. Estos datos fueron proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, en cuya página web se puede acceder al micrositio Conóceles para ubicar los nombres, datos y propuestas de cada una de las y los aspirantes. Para Mexiquense Noticias. Bien, pues ya estamos de regreso. Como usted sabe, en la elección judicial del próximo 1 de junio, nosotros, los electores mexiquenses y también mexicanos, vamos a recibir 6 boletas electorales para la elección judicial federal. En el caso del Estado de México, que es el programa que vamos a realizar hoy para hacer este mapa electoral, vamos a ir repasando esas boletas. Primero que nada tenemos a la boleta en la cual nosotros vamos a elegir a los ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia. Se van a elegir a 9 ministros o ministras del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, digamos, la complicación comienza en las siguientes boletas que usted va a recibir. Se van a elegir también a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto de la Sala Superior como de la Sala Regional. Y ahí la pregunta, doctor, ¿cuántos magistrados de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se elegirán en el Estado de México, tanto de la Sala Superior como de la Sala Regional? Con mucho gusto. Fíjate, Enrique, que para esta elección, dado que la Sala Superior del Tribunal solamente tiene 2 vacantes, entonces se van a elegir 2 magistraturas, un hombre y una mujer. ¿De la Sala Superior? De la Sala Superior. Y en el caso de la Sala Regional, que corresponde a la 5ª circunscripción y que por disposición de la ley se van a nombrar a los 3 magistrados de cada sala regional, específicamente la 5ª Sala Regional, se estarán eligiendo los 3 magistrados. ¿Sí? ¿Quiénes integran la 5ª circunscripción? Estados como Colima, Michoacán, Querétaro y Estado de México son los que conforman la 5ª circunscripción
y es la ciudadanía que estará votando para elegir a esos 3 magistrados. En total tendríamos 5 magistrados que los mexiquenses van a elegir para la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, 5. Ahora, pasemos a la siguiente boleta que van a recibir los mexiquenses en el caso de la elección federal. Los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Hay cuántos cargos deben elegirse? Sí, fíjate que derivado de la reforma judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial se crea por primera ocasión. Eso no existía. La misma ley o el mismo legislador estableció que este órgano colegiado se va a integrar por 5 magistrados. Y esos 5 magistrados se van a estar eligiendo el próximo 1 de junio. Entonces, toda la ciudadanía en el país va a estar recibiendo una boleta color verde para elegir a 3 magistradas y 2 magistrados y de esta manera instalar ese tribunal que existe en la vida jurídica del país por primera ocasión. De acuerdo. Vayamos haciendo como que la recapitulación. Se eligen 9 ministros o ministras, se eligen 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea superior y regional, y también se eligen otros 5 del Tribunal de Disciplina Judicial. Es correcto. De acuerdo. Ahora, llevamos 3 boletas, nos faltan otras, no, llevamos 4 boletas ya, porque del Tribunal Electoral son 2 boletas. Llevamos 4 boletas. También se eligen a magistrados de circuito. Ahí tengo entendido que el Estado de México se dividió en 3 distritos judiciales. Incluso ahorita en pantalla vamos a ver el mapa de cómo se dividió el Estado de México. Ahí, si nos explica esto, cómo se dividió el Estado en 3 distritos judiciales para esta elección y ahí, ¿qué se va a elegir? Porque tengo entendido que se refieren a los magistrados de circuito. Claro. Fíjate, Enrique, que tal vez de las tareas más laboriosas que tuvo el INE para implementar la reforma fue precisamente cómo organizar, cómo determinar las demarcaciones judiciales electorales para poder aterrizar la elección de los juzgadores. Porque electoralmente hablando, pues el Estado de México se divide en 40 distritos electorales federales, eso ya lo tenemos bien hecho porque de esa manera se eligen a los diputados, a los senadores, en este caso al gobernador del estado, etcétera, ¿no? Pero para la elección judicial, el primer problema que se enfrentó es que no es compatible la demarcación judicial con la demarcación electoral. Y la razón es sencilla, la demarcación judicial obedece a una cuestión de cargas de trabajo, de administración judicial. La cuestión electoral está dividida, digamos, equitativamente en función al electorado. Entonces, esos 40 distritos que tenemos, pues más o menos tienen un número de electores equivalente. Pero cuando viene la elección del Poder Judicial, pues nos damos cuenta que ellos, el Estado de México equivale al circuito judicial 2, ¿no? Y que ellos tienen 3 distritos judiciales y entonces decimos, bueno, nosotros tenemos 40. ¿Qué se hizo? Se buscó agrupar los distritos electorales federales en 3 distritos judiciales electorales ahora para que el electorado quedara equilibrado. Es decir, el Estado de México para efecto electoral judicial se divide en 3 y cada distrito tiene 4.3, poco más de 4.3 millones de electores y uno de 4.2 millones. ¿Y esos 3 distritos cuáles son? Esos 3 distritos, digamos, en el caso de nuestro estado, el distrito 1 lo conforman 13 distritos, ¿sí? El distrito 2 está conformado por 14 y el distrito 3 por 13. Tengo entendido que el 1 sería toda la zona norte, sur, centro del estado, ¿o cuál sería el distrito 1? Digamos que el 1 es la parte, empezando por ejemplo con Teoloyucan, ¿no? Zumpango, parte de los Ecatepec, Texcoco, Teotihuacán y esa parte. Y digamos que el centro es el distrito 2 y la parte de Jilotepec, Tatlacomulco, San Felipe del Progreso y por todo, que es la gran parte del estado, Metepec, hablando geográficamente. Y Tejupilco es el distrito 3, ¿no? ¿Qué se buscó, digamos? Sí se procuró que se agrupara el distrito electoral judicial o judicial electoral en función a la sede de los tribunales o de los juzgados del Poder Judicial.
donde tenemos sedes, por ejemplo, Toluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan. Entonces, Naucalpan forma parte del Distrito 1, Nezahualcóyotl forma parte del Distrito 2 y Toluca del Distrito 3. Y de esa manera, digamos, se le acercó, se le agrupó distritos electorales federales hasta encontrar un equilibrio en el electorado para que, digamos, los jueces pues estén electos más o menos por el mismo número de electores. Ese fue el criterio electoral de la población, de los electores. En este contexto, digo que este mapa lo estamos viendo también en pantalla, pero en este contexto, ¿cuántos candidatos entonces tenemos por cada distrito? En el caso de magistrados de circuito federales. De los magistrados de circuito, por ejemplo, en el distrito 1 se van a elegir a 8, en el distrito 2 y 3 se van a elegir a 9, ¿sí? Obvio, hay mayor número de candidatos. Por ejemplo, en el distrito 1 tenemos 35 candidatos y candidatas, en el distrito 2 tenemos 32 y en el distrito 3 tenemos 35. Y que son de diferentes materias también. Así es, de diferentes materias, tanto los magistrados de circuito como los jueces de distrito, que seguramente los estaremos viendo en un momento más. De acuerdo. Aquí cuestionarle, preguntarle, ¿esto cómo se le ha explicado a la ciudadanía? Porque ya entraña cierta complejidad. No es lo mismo que una elección constitucional, sino ya hay una complejidad. ¿Cómo se le ha explicado esto de que el Estado se dividió en 3 distritos y a su vez dentro de cada distrito hay distintos cargos a elegir y un número importante también de candidatos? Bueno, lo primero que debe saber la ciudadanía y lo que se cuidó es que pues se tenía que asegurar otra vez que la elección fuera en función, digamos, a la organización del Poder Judicial Federal, porque eran los juzgadores, los funcionarios, los servidores públicos que se iban a elegir. Entonces, ese principio en la cuestión electoral de que todo gobernado tiene que elegir o tiene la oportunidad de elegir a su gobernante, en la cuestión judicial no necesariamente se cumplió por esa dificultad, por esa pluralidad, por esa diversidad de candidaturas. Me explico. El magistrado de circuito, en sentido estricto, debe elegirse en todo el Estado, porque para efectos de resolución él tiene competencia para conocer asuntos de todo el Estado, no de un distrito judicial electoral. Acabamos de decir que el Estado de México se dividió en 3 distritos judiciales electorales y en estos distritos se van a elegir determinado número de magistrados de circuito, pero por la competencia de ellos, en realidad tienen jurisdicción para conocer de todos los asuntos en el Estado. Luego, entonces, si siguiéramos el principio que priva en la cuestión constitucional, dices tú, en la ordinaria, entonces todo el Estado de México debe elegir a esos magistrados. De acuerdo. Permítame, vamos a hacer un corte, claro, y regresamos para seguir explicando este tema tan interesante del mapa electoral federal. Recuerde, estamos en México en Contexto. Regresamos. Estamos de regreso en este programa de México en Contexto. Hoy estamos conversando con Óscar Alberto Ciprián Nieto, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, y estamos hablando sobre los cargos que se elegirán en el Estado de México en la elección judicial federal del primero de junio. Para seguir repasando este mapa, doctor, nos quedamos en cómo se ha hecho para precisamente informar del número de candidatos y candidatos, puestos, cargos que se eligen, sobre todo en la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito. Claro. Entre otras diferencias para esta elección, los tiempos que ahora se disponen en radio y televisión son menores. Entonces, la estrategia que se encontró fue que el Instituto Nacional Electoral está promocionando la participación y particularizando las elecciones hasta donde sea posible. También se implementó el sitio, el portal de Conóceles, Practica y Ubica, que en ese espacio se puede encontrar, digamos, todos los currículums o la información básica de los candidatos en los diferentes puestos,
para que la ciudadanía ojalá se interese, ingrese y pueda averiguar qué candidatos están contendiendo para determinado cargo y finalmente él tenga más elementos de juicio para pues elegir a su preferido. Y las otras formas pues son maneras como estas, ¿no? También hay foros a los que el INE está llegando en espacios educativos de la sociedad en general para informar precisamente la manera en que se estará votando este próximo 1 de junio, porque definitivamente es una forma más compleja que lo que ya conocíamos, porque se manejaban logotipos, partidos, etcétera, y pues no se hablaba o en promedio de 8 o 10 opciones, ¿no? Ahora tenemos muchas opciones y tendremos que leer entre las candidaturas y de ahí elegir, identificar el número que le corresponde y asentarlo en el espacio correspondiente. Gracias. Pues hagamos un repaso de lo que veíamos en el segundo bloque. En el primer bloque, veíamos que el primer distrito, que es la zona, digamos, norponiente del Estado de México hacia la zona de Hidalgo, del primer distrito judicial que tenemos en el Estado de México, hay 8 cargos a elegir en cuanto a magistrados de circuito y hay 35 candidatos. En el segundo distrito judicial, que es la zona oriente del Estado de México, hay 9 cargos a elegir de magistrados de circuito y tenemos 32 candidatos. Y en el distrito 3, que es el Valle de Toluca, pero norte-sur, prácticamente los extremos, tenemos 9 cargos a elegir y tenemos 35 candidatos y candidatas. Es correcto. Ahí ya llegamos a la 5ª boleta, doctor. Así Pero es. nos falta la 6ª boleta, que es la de los jueces y juezas de distrito. Ahí, con el mismo mapa, ¿cuántos cargos vamos a elegir y cuántos candidatos y candidatas tenemos? Ok, el mapa es exactamente el mismo, porque otra vez el Poder Judicial trabaja por distritos y el Estado de México, que es el Circuito 2, tiene 3 distritos judiciales. Entonces lo que hicimos electoralmente es acoplarnos a esa división que ellos tenían para asegurar esta elección. En el caso del Distrito 1, tratándose de juezas y jueces de distritos, se van a elegir 9 cargos y tenemos 38 candidaturas. En el Distrito 2 se estarán eligiendo también 9 cargos y tenemos 36 candidaturas. Y en el Distrito 3 se estarán eligiendo 10 cargos y tenemos 35 candidaturas. De acuerdo. Cada uno de estos, obviamente, los votos únicamente serán de su respectivo distrito. Así es. De los que hablábamos, los 4.3 millones, es su población, su lista nominal con la cual van a competir. Así es. Comentábamos que el juez de distrito, que es, digamos, el juzgador, ¿no?, que define la organización judicial, pues entonces esos 9 y 8 que hablábamos se eligen en los distritos con sede, por ejemplo, en Toluca, con sede en Naucalpan y con sede en Nezahualcóyotl. Ahí están los jueces de distritos que conocen de los asuntos cuando los justiciables pues se acercan por alguna controversia o conflicto que traigan, ¿no? Aquí lo importante para la ciudadanía, para nosotros como electores, es precisamente conocer primero en qué distrito nos encontramos, claro, y segundo, cuáles son esos candidatos o candidatas que nos corresponden, porque son, en el caso de los juzgadores de distrito, los que en algún momento van a ver en un primer momento un caso, un juicio que estemos llevando. Sí, definitivamente, insisto, en el distrito 3 estarán eligiendo a 10 jueces de distrito, ya decíamos, de Jilotepec, Atlacomulco, San Felipe, toda esta franja hasta Tejupilco, aunque eso es electoralmente hablando, Insisto, la organización del Poder Judicial no necesariamente coincide con lo de las competencias, porque aquí lo que se buscó es partir, digamos, de la sede de los juzgados de distrito y acercarles comunidades o localidades electorales para equilibrar el peso electoral. Pero en realidad ellos pueden tener, o más bien eso no corresponde necesariamente a la competencia de ellos, ¿no? Eso ya será cuestión de los abogados que saben, sí, vivimos en tal lugar, el asunto es aquí, vamos a impugnar la resolución, la sentencia de tal tribunal, entonces la competencia es de X, Y o Z y vamos para allá, ¿no? Sí, lo que usted comentaba al principio, que el magistrado de circuito es para todo el Estado. Así como es, tal, ¿no? Y mencionaba que en sentido estricto el magistrado de distrito de circuito debe estar elegido o debe ser electo en todo el Estado, no en un distrito judicial electoral. Pero le imponía mayor complejidad a la elección y definitivamente podía tornarse inviable y fue lo que digamos, se argumentó, se encontró y por eso se organizó como a la fecha se que me parece que ahí podría ser un área de oportunidad todavía para explicar a la ciudadanía, precisamente que va a votar en el caso de magistrado de circuito por
en distritos, digamos, ubicados en distrito, pero este magistrado de circuito o magistrada va a abarcar todo el estado en funciones ya. Así y en es. el caso de los juzgadores, de los jueces o juezas, va a votar sí por un juzgador en un determinado distrito, pero este puede estar, digamos, correspondiendo a otra zona, no necesariamente a ese distrito en específico. Sí, definitivamente. Y la otra precisión o dato que se debe tener en cuenta es que el magistrado de circuito, aunque lo elija nada más un distrito, conoce de todo el estado, los asuntos de todo el estado. Y el juez de distrito lo elige el mismo distrito, pero la regla general, o en su mayoría, solo va a conocer de los asuntos de ese distrito. Porque tampoco va a haber, hay, digamos, una disparidad entre lo electoral y lo judicial, no. Pero no puedo asegurar que todos los municipios que conforman los distritos electorales que integran el Distrito Judicial 3, por ejemplo, también estén bajo la jurisdicción de ese juez de distrito. Eso no se podría asegurar. Y digo, y en un tema más de evaluación, ¿esto cómo se le hace precisamente socializado a los electores? ¿Qué tanto estamos informados sobre esto? Ustedes como autoridad electoral, ¿qué tanto perciben que la ciudadanía ya tiene claridad sobre todo esto que estamos platicando? De cómo se va a elegir, en dónde se va a elegir y después las funciones que va a desarrollar cada quien en la respectiva demarcación. Claro. Es muy complicado, digamos, echar a andar una estrategia que busque informar de estos detalles, porque tal vez en lugar de llamar, de sugerir a la votación, de traerlos, los vamos a inhibir por la complejidad que se advierte. Digo, por supuesto que hay manera de cómo enterarse, pero todo es, digamos, de autointerés o interés propio, en el sentido de que yo puedo entrar al Poder Judicial y saber exactamente cómo están organizados. Puedo entrar a los sitios o páginas electrónicas del INE y también saber exactamente cómo se están organizando electoralmente para elegir a los juzgadores, pero al día de hoy buscar, digamos, cómo explicar todos este tipo de detalles, no hay una estrategia institucional, sería muy complicado no precisar, porque ahorita tanto los colegiados como los jueces de distrito son por especialidad, ¿no? Y ahí es otro grado de complejidad que se le imprime al asunto, porque, por ejemplo, si hay un magistrado de circuito en competencia mercantil, decíamos, conoce de todo el estado y además puede conocer no solo del estado, de otros estados o de la república, porque hay jueces especializados en ciertas materias que no son muchos, no sé, en telecomunicaciones, por ejemplo, no es que cada estado o cada circuito tenga jueces o magistrados especializados en esta materia. No, ellos conocen o van a conocer asuntos de todo el país. Entonces, si seguimos el principio que refería al inicio, entonces todo el país los debe elegir. Diríamos que sí, pero por la dificultad eso no fue posible. De acuerdo, pues se nos acaba el tiempo. Quisiera que a manera de conclusiones pudiera también comentarnos las diferencias. Digo, creo que ya quedaron más que evidentes durante esta transmisión, pero si pudiéramos reiterar las diferencias entre lo que va a ser este proceso, lo que ha sido este proceso judicial y una elección constitucional. Claro, con mucho gusto. Fíjate que, estas son diferencias pues operativas, ¿no? Pero hay también diferencias de fondo primero. No sé, los candidatos judiciales los propone el mismo poder, ¿no? La reforma viene así, que propone el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. En una elección ordinaria de legislativos y de ejecutivos eso no pasa, ¿no? Postulan los partidos, las coaliciones, incluso candidaturas independientes, ¿no? ¿Qué más? En las elecciones ordinarias, digamos, está asegurado que cada elector elige a su representante. En lo judicial, no. No, en una elección ordinaria hay prerrogativas para los candidatos, como financiamiento público, como acceso a la radio y la televisión. Para la elección judicial no lo hay, ¿no? En una elección ordinaria, por ejemplo, se echan a andar programas como el PREP, como el conteo rápido, en esta tampoco lo habrá. Y hay medidas operativas, así podemos ir identificando muchas más, y hay medidas operativas que, digamos, ya están muy reconocidas en la ciudadanía, como por ejemplo contar los votos, escrutarlos y sumarlos. Eso en una elección ordinaria lo hacen los mismos funcionarios que integran las mesas directivas de casilla. Para esta ocasión no va a ser así. Ellos lo único que van a hacer es agrupar las boletas que extraigan de la urna por tipo de elección, es decir, van a hacer paquetitos de boletas de elección de ministros, elección de magistrados de tribunal de disciplina judicial, etcétera, y se va a mandar al Consejo Distrital, y en el Consejo Distrital es donde ahora se va a hacer el escrutinio y cómputo.
Sí, también este es un órgano colegiado integrado por ciudadanas y ciudadanos, pero eso no se hacía en la elección anterior. ¿Por qué se va a hacer así? Porque, digamos, la combinación de formas de votar son muchas, tal vez infinitas, y dejar esa tarea al funcionario de casilla, que es un ciudadano con disposición solamente, con buena voluntad de participar, se complicaría clasificar de manera adecuada y tal vez tendríamos dificultades que bien se pueden evitar si nosotros lo llevamos a un consejo distrital, donde ellos ya son funcionarios electorales, ¿no? Participando o coparticipando con ciudadanía, y se pueda hacer un trabajo pues más ordenado, ¿no? De acuerdo. Pues le agradezco mucho, doctor Óscar Alberto Ciprián, que nos haya acompañado esta noche para darle mayor claridad al mapa electoral. Pues muchas gracias que nos haya acompañado. Como lo comentaba, hemos repasado el mapa electoral del Estado de México en el marco de la elección judicial federal, con el fin de tener más claridad sobre cuáles serán los cargos que se votarán en los comicios del 1 de junio. El reto, claro, será garantizar un voto lo suficientemente informado. Como siempre, le agradezco, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches.